semana Venezuela y los Estados Unidos llevaron a cabo un intercambio en realidad de presos, entre los cuales se encontraba Alex Saab, que era señalado como el testaferro y uno de los hombres de mayor confianza de Nicolás Maduro. Fue recibido de esta manera formalmente en el Palacio de Miraflores y hasta le han asignado un nuevo rol en el gobierno chavista. Allí lo esperaban su mujer, sus hijos, bueno, y por supuesto el presidente venezolano. A cambio, Venezuela entregó presos, dentro de los cuales había ciudadanos de los Estados Unidos, pero bueno, gran parte de las miradas estuvieron focalizadas en lo que ha sido la liberación de Alex Saab. Luis Carlos Díaz es periodista, está en contacto con nosotros desde Venezuela para analizar un poco también, ¿no?, qué consecuencias tiene, qué implicancias tiene la liberación de Saab. Luis, buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. Hola, buenos días desde Caracas. Esta información nos sorprendió a todos los venezolanos esta semana, dentro y fuera del país. Sin embargo, ya tenía más de un año y medio en conversaciones, en negociaciones, y hay que decir que son unas negociaciones independientes a las de gobierno y oposición, las que se firmaron en Barbados, claro. Y estas son unas negociaciones entre Estados Unidos y directamente el chavismo. Alex Saab es una figura que el chavismo tenía años reclamando. Sin embargo, en este tiempo se supo que había sido colaborador de la DEA y había brindado información a Estados Unidos sobre el gobierno venezolano. Por lo tanto, es probable que estemos ante una suerte de puesta en escena patriótica, mientras lo que ocurre en realidad es que Alex Saab está cambiando de captores, porque su principal socio, Álvaro Pulido, está preso por el chavismo dentro de Venezuela desde hace bastantes meses. Como puesta en escena, digo, ¿representó un triunfo para el chavismo? Para ellos, en su narrativa sí, y la narrativa es muy sencilla. Ellos dicen que Alex Saab, primero, es venezolano; segundo, es un embajador; y tercero, se encargaba de resolver humanitariamente la falta de alimentos en Venezuela. La realidad es otra. La realidad es que Alex Saab es colombiano, no es un diplomático, sino que es un empresario que ha hecho negocios con Maduro desde el año 2011, cuando hizo una suerte de construcción de viviendas que no llegaron a nada. Luego de viviendas se encargó de cosas como petróleo, oro, alimentos y un montón de cosas. Y con el negocio de los alimentos más bien se lucraron del hambre que había en Venezuela. Importaron alimentos de mala calidad a altos precios. Entonces tenemos dos narrativas paralelas, y ahí es donde el chavismo trata de decir, además que controla todos los medios, que tuvieron una victoria. Y una victoria porque le arrebataron a Estados Unidos una pieza que creían importante. Lo que no sabemos los venezolanos y casi nadie en el mundo es cuánta información le brindó ya Alex Saab a Estados Unidos. Ahora, le han asignado también un rol, ¿no?, dentro del gobierno chavista. Sí, es una suerte de rol simbólico, porque lo hacen miembro de la comisión de negociación, que es una manera de decirle a la oposición: hago lo que me da la gana. Eso, digamos, es como para tratar de desviar la atención. Yo lo que llamaría aquí a capítulo es que hay algo importante. Estados Unidos no solamente negoció el regreso de 12 estadounidenses presos en Venezuela, algunos de ellos sometidos a torturas y a malos tratos, sino que además negoció la entrega de una persona llamada Fat Leonard. Y este Fat Leonard en realidad es un mafioso que se escapó de Estados Unidos y que representa para ellos una fuga gigantesca de información, no con Venezuela. Él estaba huyendo hacia Cuba y quería llegar a Rusia, sino que le cometió un daño muy grande al sistema de seguridad de Estados Unidos. Yo creo que es la pieza más importante de esta negociación, y es lo que está pasando bajo cuerda. Y en función, retomando lo que nos comentabas de Alex Saab, ¿cuál sería el objetivo máximo de lograr hacer regresar a Saab a Venezuela? El objetivo del gobierno chavista puntualmente. Sí, para el chavismo es tener otra vez a una persona que para ellos fue muy importante. Alex Saab fue el que negoció en buena medida las operaciones de Nicolás Maduro fuera del país, desde el oro que negociaba con Turquía, empresas petroleras, sobreprecios de mercado de alimentos. Pero es que también ocurrió que en estos 3 años el chavismo siguió operando sin él. Hay un relato que tiene un medio colombiano que dice que Alex Saab es importante como persona porque él es el que podía desbloquear algunas bóvedas bancarias. Eso no ha sido confirmado hasta los momentos, pero eso es lo que lo convertiría en una suerte de esencial para el chavismo. Por otro lado, el chavismo ha podido tener otros mercados negros para seguir negociando y sigue adelante. Ahora,
plantear esto como victorias o derrotas, pues por supuesto que le da al chavismo una imagen de fortaleza porque logró tener interlocución directa con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, el mensaje que dio esta semana fue decir que una vez liberados sus presos políticos en Venezuela, ahora puede dedicarse a la presión por las elecciones. Eso Claro, igual porque sí digo, veremos. ¿en qué posición ha dejado también a los Estados Unidos, ¿no? Muchos de los medios internacionales han puesto a Estados Unidos en una posición más de debilidad en función a esta negociación con Venezuela y hasta complicidad. Sí, lo que ocurre es que también cuando tienes un informante, el informante te es útil hasta que te da suficiente información. Es decir, el asunto de la justicia queda en otro momento por una razón. Alex Saab estaba en Estados Unidos acusado de una sola cosa, que es el lavado de dinero de una operación realizada en 2011. Él puede ser juzgado nuevamente por cualquier otra causa y tiene muchas. Entonces, esto es como un perdón presidencial por un crimen del 2011, cuando las peores cosas de Alex Saab ocurrieron del 2014 en adelante. Ahora, puertas adentro y volviendo a lo que nos comentabas antes sobre que Saab habría entregado información a los Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Puertas adentro, ya reunido con Nicolás Maduro y en contraste de lo que ha sido esta foto del reencuentro, abrazándolo y montando toda esta escena también en la que inclusive estaba la familia de Saab. ¿Cuál crees que será, o al menos si hay rumores respecto de lo que sucederá con Saab? La narrativa se va a mantener, es decir, el embajador valiente, la narrativa de la persona que estaba salvando a Venezuela del hambre y utilizarlo como figura para algunos eventos públicos. Eso ya ha ocurrido con el chavismo anteriormente, con otros de sus personajes, gente que se convierte como en rehenes, en presos de ellos, que los mantienen dentro del sistema. Eso es normal dentro de las narrativas de un sistema no democrático. Ahora, ¿cuál es el destino de Saab a finales del año que viene? No lo sabemos. Es decir, será útil en la medida en la que pueda entregar la información también a Venezuela, pero después no se sabe. Claro. Y esta negociación entre Estados Unidos y Venezuela, ¿guarda algún tipo de relación con el rol fundamental que tiene Estados Unidos exigiendo que en Venezuela se celebren elecciones democráticas y hasta, bueno, lo que ha sucedido hace algunas semanas sobre el levantamiento de algunas sanciones que Estados Unidos tenía sobre Venezuela? ¿Crees que está dentro de la misma mesa de negociación? Sí, lo que ocurre es que hay como estrategias distintas. En un nivel de estrategia se pensaba que iba a aumentar la presión de Estados Unidos hasta que Venezuela pudiera soltar, entregar algún tipo de garantías o condiciones electorales, porque hoy Venezuela no las tiene. Es decir, aunque el chavismo perdería unas elecciones libres, no está haciendo elecciones libres. Todavía tiene el sistema bastante controlado. Entonces se pensaba en una estrategia de alta presión y lo que ha hecho Estados Unidos es cambiarla y más bien cederle al chavismo cosas que para el chavismo pueden ser interesantes, pero que en el marco de la negociación se pueden entregar, como por ejemplo Alex Saab, levantamiento de sanciones para el mercado petrolero e incluso se está hablando para los próximos meses de levantar algunas sanciones personales y tener también, por ejemplo, como las órdenes de captura que hay en Estados Unidos, que hay como una suerte de recompensas mayores a las que entregaron por el Chapo para algunos líderes del chavismo. Esas son cosas que Estados Unidos puede ir entregando siempre que vea de parte de Venezuela algún tipo de ruta electoral, que es lo que sigue pendiente. Luis, antes de despedirte, quiero aprovechar esta comunicación contigo para consultarte sobre cómo se ha tomado y cómo viven la asunción de Javier Milei en la Argentina y, bueno, la decisión de no haber designado un embajador formalmente en Venezuela. Sí, aquí hay dos cosas distintas. Lo primero es el amor y el cariño que tiene Venezuela por Argentina, histórico, y que además se agradece mucho la recepción de migrantes venezolanos. En ese sentido, para los venezolanos dentro y fuera, hay mucha expectativa económica, porque venimos de los traumas de los controles económicos en Venezuela y ver en Argentina algún tipo de liberación es interesante. Sin embargo, el asunto de derechos humanos sigue en debate. Lo otro es sobre tener o no representación en Venezuela. Los argentinos que están acá necesitan algún tipo de protección, de mecanismos de seguimiento. Entonces esperemos que aunque no haya un embajador, que haya algún encargado de negocios o alguna persona que lleve ese tema, es clave. En otro sentido, sí es importante que el gobierno de Milei mantenga una presión diplomática para exigir la libertad y la democracia en Venezuela. Eso no se puede perder en espacios como la ONU, la OEA, y ahí sí es importante que Argentina, aunque no tenga nombrado oficialmente un embajador, siga día a día lo que está ocurriendo acá. Sin dudas. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable.
Cuídense mucho. Un abrazo desde Caracas. Hasta luego.